pareja, en un tiempo y en una época en donde la pareja era importantísima por una proyección exactamente de hacer. Terrible cosa allí, ¿no? Cuando leemos estos textos ni siquiera los vemos, pero combinaban su vida cotidiana con la pareja. Porque fíjense, el texto dice, si mal no recuerdo, que cuando quitaban la acera de ahí, decía la hermana, en la cosecha, en la vida cotidiana, que dijeron, tenemos que regresar. Y la regresaron. Y les dije, ¿cómo contestar? ¿Cómo hablar sobre esto? Hay que ver. Por eso es muy importante, porque vemos las mismas contradicciones de la tensión que existía en aquella época para producir esas historias. Es muy importante, eso es importantísimo, porque nos va a enseñar mucho de toda esta problemática de la homosexualidad y todo eso. David con Jonathan, en una relación terrible, porque ¿quién de los hombres invita a cenar a su casa a solas a otro hombre y le prepara toda una cena acá íntima, y hasta cuando llega lo recibe, te regalo toda mi armadura militar? Y además lo que escribió David hacia Jonatán, terrible cosa. Si pueden, eso se lo pueden consultar en Google, en internet, ¿cómo se llama? El mito de, el cuento de Gilgamesh. el poema de Gilgamesh. Poema de Gilgamesh. Poema de Gilgamesh. ¿Cómo se escribe? Gilgamesh. Gilgamesh. Es una crónica histórica de un rey y otra persona. Y es muy interesante porque sucede lo mismo con David. Entonces, nos puede dar una idea. Y son así contemporáneos. Entonces, hay que ver. Que algunos dicen, está el debate, que fue la influencia de esta crónica de Gilgamesh a la narrativa de David con Jonathan. Estuve 6 meses estudiando la cuestión homosexual en la Universidad de Suiza. Muy difícil. Nunca más vuelvo a hacer esto, porque es muy difícil el estudio, pero es muy complicado. Esto es, por ejemplo, eso lo presenta las crónicas. ¿Quién lo presenta? Yo quisiera que, independientemente de que estemos de acuerdo o no en nuestro punto de vista sobre lo que narran, hay que explicarnos en la narrativa, ¿no? ¿Por qué lo pusieron? Esto es importante. Los libros históricos, como es historia, tenemos que preguntarnos por qué metieron esto aquí. ¿Valió la pena que lo metieran? ¿Cuál fue la reacción de los judíos? ¿Cuál es nuestra reacción hoy en día? Etcétera. Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos referente a estas cuestiones históricas que de otra manera nos narran, como dijimos al principio, cosas negativas y cosas positivas, porque así es la historia. Así es nuestro camino. Yo no sé si a ti te gusta platicar a los demás debilidades y sus broncas que eres aceptado en la historia de tu vida, ¿no? Publicado, ¿no? Que se publique, ¿no? Tu Facebook, ¿no? En fin, muchas cosas muy interesantes. Esto para mí fue un debate de la gente que estuvo construyendo eso. Para el próximo, tú iniciaste, tú lees las energías. Me gustaría, Joaquín, dejarte esta tarea. Y quien quiera hacerlo, pero
lo va a hacer aquí Joaquín y nos lo va a presentar en la relación entre las enemías. Y a mí me parece que Nehemías, como fue mandado por Artajerjes II, tuvo menos posibilidad de entender a todo el mundo que estas profundizó más su relación con el pueblo, pero tuvo mucha tentación por parte del pueblo. Hay un versículo que le dice, en el capítulo 6, donde le dice el rey: deja ver, ¿no?, qué tipo de relación también tenía y con qué tipo de problemas también. Estos personajes se veían como lo que tú y yo, o lo que muchos aquí luego nos presentamos, la cuestión de la corrupción. Y aquí se ve, porque Nehemías hace lo imposible para que Artajerjes le dé todo lo necesario para arreglar la ciudad, sobre todo el templo de Jerusalén. Reconstruye la ciudad, le pone sus muros y de pronto comienza a organizar y a hacer el templo, no lo termina bien, pero Esdras estaba más con el pueblo. Entonces, esa relación que es muy importante, muy interesante, porque es la construcción del nuevo Israel después de la deportación. Muy diferente a de los reyes. Se termina con Josías. Porque, acuérdense, se termina con Josías porque después vinieron los persas un tiempo y ellos impusieron sus reyes. Y ya después de los persas vienen los babilonios. ¿Sale? Es muy interesante esto. No, fueron primero los babilonios y luego los persas. Sí, cierto, tiene razón. Sí, cierto. Porque cuando estaba la escritura en la pared, dice que habla Sí, Daniel, ¿no?, de que tu reino será dado a los persas. Sí, lo que pasa es que estoy confundiendo los reyes, los últimos reyes que tuvo Josué, después de Josías, no sé cuántos eran. No, después de los, tiene razón, porque eran después de Jeroboam y Roboam, les impusieron reyes y al final tuvo Josías, que fue el último rey que tuvo Israel en aquella época, y después vino la deportación babilónica. Y ver exactamente este Israel de aquí a este otro Israel. También es otra cosa, muy diferente. Que se construye y después vienen los profetas. Que los profetas no solamente fueron después de la deportación, también estuvieron aquí. Y eso también nos va a dar a entender el discurso de los profetas que nosotros vemos en la Biblia. Los vamos a localizar, unos aquí, otros aquí y otros fuera de ellos, que son los profetas itinerantes que no tienen nombre, pero de todos los cristianos. Uno de ellos predicó también la separación de Israel en dos reinos. Claro. Que fue Ahías, cuando le dice a Jeroboam. Claro. Rompe su manto y dice: estas tribus son las que te dará Dios, y estas otras se quedarán. Claro. Y después no se vuelve a hablar. Ya no. Pero es un profeta itinerante que no tiene mucho valor histórico, si se quiere, a nivel bíblico, pero que sí, muy importante. Y muchos otros, hay muchos otros. De eso voy a hacer mi tesis de ciencias bíblicas respecto a los profetas itinerantes, porque es muy interesante que se puedan localizar en este Israel, por ejemplo Isaías, ¿no?, a este otro, por ejemplo Amós. Son dos profetas diferentes. Entonces podemos entonces entender su discurso y su actuar, que son diferentes. También los profetas que hablaban a otros pueblos, como Jonás. Sí, claro, son otros profetas, pero son profetas, ¿cómo decirlo?, que no estaban en el poder, no, porque estos estaban en el poder,